Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una abrasadora mañana de verano en la pista seca y palpitante del aeropuerto privado de Santa Rosa en el norte de California. El asfalto brillaba al sol como un plato caliente. El aire vibraba, cargado de olor a queroseno y metal quemado. En tierra, un jet privado inmóvil cortaba el paisaje con sus líneas elegantes, su fuselaje reluciente y sus turbinas silenciosas, demasiado silenciosas. Este no era solo un avión de lujo. Era el Halcón Octubre de 2000, joya tecnológica y prototipo de referencia de Alberson Aerospace capaz de conectar Los Ángeles con Tokio en 6 horas. Pero esa mañana, no despegaba. Dentro de la cabina, los paneles de instrumentos mostraban números inconsistentes, motor principal, y generación V-turbo Hydra se negaba obstinadamente a encenderse. Esto no fue solo un revés, fue una catástrofe. Porque a las 3 de la tarde hora de Nueva York, Richard Alberson, el CEO de la compañía, iba a firmar un contrato histórico con el conglomerado inversor capital de Besford Raine, una alianza internacional de $3.500 millones, fruto de 2 años de negociaciones. Todo dependía de este vuelo. Y este vuelo dependía de un motor silencioso. Los mejores ingenieros de la compañía habían trabajado uno tras otro durante toda la noche, jadeantes y decididos, estudiando minuciosamente planos electrónicos, capas de software y componentes hidráulicos. Se habían intercambiado cables, reemplazado sensores y recalibrado módulos. En vano. En medio del pánico, abundaban las teorías: un módulo de compresión defectuoso, un error de calibración en el circuito primario, un cortocircuito en el núcleo de la central. Pero ninguna se sostuvo por mucho tiempo. Con cada intento, la turbina tosía una fracción de segundo antes de apagarse en un silencio gélido. En la pista, Richard Alberson, con su traje gris acero, perfectamente entallado, paseaba por el terreno como un león enjaulado. Su rostro anguloso, oculto tras unas gafas de sol oscuras, era duro como una piedra. Su mirada recorría los rostros a su alrededor con una mezcla de fastidio contenido y desprecio apenas disimulado. Tenía fama de ser un estratega brillante, pero también de hombre con poca paciencia. En su mundo, el fracaso no era una opción. La debilidad, mucho menos. «Dime que no es irreparable», gruñó, acercándose Tom Reynolds, el ingeniero jefe, un hombre de 50 años con la sien sudorosa. «Señor, lo hemos intentado todo», respondió Reynolds, secándose la frente con un trapo. «El sistema no logra estabilizar el módulo de compresión. Tenemos una caída de presión en la línea 6, pero ningún sensor confirma una fuga». Alberson no contestó. Sacó su teléfono con un suspiro. Estaba a punto de llamar a un equipo especializado con sede en Houston, consultores externos de confianza, pero caros, y, sobre todo, una admisión de fracaso. Fue en ese momento que un joven técnico, todavía en pijama, se acercó tímidamente. Con la gorra abrochada y la voz casi temblorosa, dijo: «¿Señor Alberson?» El director ejecutivo giró lentamente la cabeza y adoptó una expresión amenazante. «¿Qué? Podría haber alguien que pueda ayudar». Alberson levantó una ceja. «¿OMS?» El joven miró nerviosamente a los ingenieros que lo rodeaban. Esquilar Boyd. La hija de Jeremías Boyd. El nombre cayó en el aire como una piedra en agua estancada. Se hizo un silencio denso. Incluso los mecánicos dejaron de moverse, se quedaron congelados. Jeremías Boyd, el nombre se había vuelto casi legendario en los pasillos del hangar. El hombre había sido uno de los genios olvidados del programa inicial del motor Octubre de 2000. Jeremiah, un mecánico autodidacta, un genio sin título, había diseñado varios de los algoritmos y componentes estructurales del motor Hydra. Pero había desaparecido de la noche a la mañana, unos años antes, tras profundos desacuerdos con la gerencia, en particular con el propio Alberson. «Jeremías está jubilado», respondió Alberson secamente. «Sí. Pero su hija aprendió todo de él. Trabaja como freelance en sistemas avanzados. Ya ha resuelto 2 fallos críticos del Octubre de 2000 en otros estados. Es una especie de prodigio». Alberson apretó la mandíbula. Cada fibra de su ser gritaba: ¿no va a apelar a un extraño? Peor aún, a la hija de un hombre al que había rechazado deliberadamente. Humillación.
Derrota. Pero el tiempo se agotaba. Cada minuto perdido costaba cientos de miles de dólares. Y no tenía alternativa. Él tomó aire. Tráele. Ahora mismo. 37 minutos después, una vieja Chevrolet Silverado destartalada, con la pintura blanca agrietada por el sol, frenó bruscamente cerca del hangar principal. Las ruedas levantaron una pequeña nube de polvo sobre el asfalto desgastado. El motor chirrió antes de apagarse por completo. La puerta se abrió con un clic mecánico. Salió una joven segura de sí misma, con la espalda erguida y un paso decidido. Su cabello castaño, recogido en un moño despeinado, dejaba sueltos algunos mechones. Vestía un mono grueso de lona, ya manchado de aceite negro y marcas de grasa, evidencia de una noche de duro trabajo. En una mano, sostenía una caja de herramientas desgastada, con el cuero agrietado por el tiempo y el uso repetido. Fue Skylar Boyd, 27 años. Una mirada penetrante y aguda, sin la menor vacilación ni miedo en sus ojos color avellana. Caminó hacia la cámara con la serenidad de quien conoce su especialidad, como un cirujano preparándose para operar. Los técnicos reunidos cerca del motor intercambiaron miradas entre curiosas y burlonas. Hubo susurros, en voz baja, pero suficientes para que Skylar los oyera. «Una mujer sola, ¿crees que lo logrará?» «Será una gran sorpresa si arregla ese monstruo». Pero Skylar ignoró los susurros y ni siquiera levantó la vista. Se inclinó con calma, colocando sus manos enguantadas de cuero sobre el frío borde metálico del compartimento del motor. Su voz era un susurro, casi íntimo. «Papá, sé lo que querías hacer con eso». Este simple murmullo, cargado de nostalgia y desafío, parecía perforar el pesado silencio del hangar. Al mismo tiempo, Richard Alberson llegó con los brazos cruzados, el paso firme y el rostro serio. Su mirada se posó en ella con una frialdad apenas contenida. «Señorita Boyd, le advierto que no tengo tiempo que perder», dijo en un tono seco, casi despectivo. Sin dudarlo, Skylar levantó la cabeza y respondió implacable. «Perfecto. Yo tampoco». Abrió con firmeza el panel lateral del motor. Dentro, reveló una compleja maraña de cables, tuberías, sensores y circuitos, como un corazón mecánico latiendo a cámara lenta. Guardó silencio un instante, escudriñando con la mirada cada detalle, cada rastro, cada imperfección. Su rostro, aunque sereno, delataba una intensa concentración, una comunión con la máquina. Luego tomó dos herramientas precisas, un destornillador dinamométrico y una llave inglesa. Sus manos expertas trabajaron con precisión quirúrgica. Ajustó un regulador manual y luego colocó los dedos sobre una caja secundaria cubierta con pequeñas luces indicadoras. Comprobó la curva de presión en una pantalla táctil en miniatura y frunció el ceño mientras analizaba los datos que pasaban ante ella. Finalmente, se dirigió a los ingenieros reunidos a su alrededor, que ahora estaban inmóviles, pendientes de sus gestos. «Hay una microfuga en el circuito de transferencia». Señaló una grieta fina, casi invisible, en una tubería de aleación ligera. «Esta microfuga está provocando una lectura falsa en el módulo de control. Han estado buscando en el lugar equivocado». Un silencio denso se apoderó del equipo. Sus miradas se cruzaron con incredulidad. Tom Reynolds, el ingeniero jefe, finalmente se atrevió a romper ese silencio, con una voz vacilante pero llena de respeto mezclado con asombro. «¿Estás seguro?» Skylar asintió con tranquila seguridad. «Por supuesto. Es un fallo que mi padre señaló en las primeras versiones del motor, pero nunca se solucionó. Era un secreto muy bien guardado, que nadie quería oír». Los rostros a su alrededor delataban una mezcla de sorpresa, humillación y una incipiente admiración. Por primera vez en años, la verdad emergía en este cobertizo bañado en sudor y desesperación. En menos de una hora, el hangar se transformó en el escenario de una metamorfosis. Skylar Boyd, concentrada y metódica, trabajaba con la precisión de un maestro relojero. Sus hábiles dedos desmontaron con delicadeza la unidad defectuosa, un complejo ensamblaje de piezas, válvulas y circuitos impresos. Cada elemento parecía frágil, agobiado por años de limitaciones e innovaciones. Sacó dos piezas particularmente desgastadas, casi obsoletas, cuyos materiales habían empezado a ceder con el paso del tiempo y el uso intenso.
De su caja de herramientas, extrajo componentes modificados, creaciones propias, fruto de largas noches analizando, modelando y mejorando los prototipos que le había dejado su padre. Con cuidado, reemplazó cada pieza defectuosa, ajustó conexiones y ajustó fijaciones, sin perder un ápice de concentración. El más mínimo paso en falso podría haber puesto en peligro millones de dólares en inversiones, carreras y destinos. Luego, una vez apagado el motor, se levantó y, sin decir palabra, caminó hacia la cabina. Su mano agarró la palanca de arranque. Los técnicos e ingenieros contenían la respiración, con la mirada fija en el motor. Un momento de silencio. Entonces un poderoso rugido surgió del corazón de la máquina. El motor ruge, vibrante, estable, fluido, perfectamente equilibrado. Un sonido que parecía reconciliar mecánica y arte. El silencio se apoderó del asfalto. Incluso los pájaros habían enmudecido. Richard Alberson permaneció inmóvil, boquiabierto, mirando a Esquilar con una mezcla de incredulidad y respeto. El hombre que había gobernado a millones de personas, impuesto su voluntad sin concesiones, acababa de ver su intangible fortuna salvada por una joven a la que había subestimado. ¿Cómo lo supiste?, murmuró, casi sin poder creer aquel milagro. Esquilar se giró lentamente para mirarlo. Su mirada era serena, pero llena de una antigua verdad. Porque este motor es en gran parte obra de mi padre. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Nunca se le dio crédito. Ni una sola línea en las patentes lleva su nombre. Pero él fue quien lo imaginó, lo construyó y lo probó. Sus ojos buscaron los de Alberson. Lo dio todo por tu empresa. Hizo una pausa por un tiempo más largo y luego, con una voz más suave pero más firme. Y lo olvidaste. Un peso intangible cayó sobre Alberson. Bajó la mirada, sus rasgos repentinamente más pesados, vulnerables. Por primera vez en años, no se le ocurrió nada que decir. El motor seguía funcionando, potente, como un latido recuperado. Pero en ese instante de suspenso, era otro motor, el de la memoria y el reconocimiento, el que acababa de arrancar de nuevo. 3 días después, una gran multitud se reunió frente al enorme edificio de cristal de la sede de marcas Alberson en Santa Rosa. La prensa local e internacional había respondido masivamente a la invitación. Periodistas, fotógrafos, camarógrafos, todos esperaban un discurso que, como era sabido, estaba lleno de promesas, pero también de incertidumbres. En el escenario, bajo potentes focos que hacían brillar las imponentes letras MARCASHALVERSON de azul eléctrico, apareció Richard Alberson. Su impecable traje parecía más ligero, como si ahora pesara más. A su derecha, de pie con serena dignidad, estaba Esquilar Boyd. Su mirada era a la vez decidida y humilde, consciente de la importancia del momento. El silencio cayó inmediatamente cuando Alberson habló, su voz clara y firme resonó en el gran salón. Debo hacer una declaración, comenzó, mirando con franqueza a la multitud. Durante demasiado tiempo, nuestra empresa ha cimentado su reputación en talentos que han permanecido en la sombra. Un escalofrío recorrió la asamblea. Uno de esos hombres, continuó, fue Jeremiah Boyd. Un genio olvidado, un hombre cuyas ideas moldearon la esencia misma de nuestra tecnología sin recibir jamás el reconocimiento que merecía. Los periodistas guardaron silencio, absortos. Algunos tomaron notas con avidez. Los flashes de las cámaras crepitaban. Hoy, su hija, Esquilar Boyd, vino a recordarnos que es el verdadero genio. Uno que no se mide por la fama, sino por la pasión, la perseverancia y la innovación. Alberson hizo una pausa, el peso de las palabras quedó suspendido en el aire. A partir de hoy, anunció solemnemente, el motor Octubre de 2000 pasará a llamarse oficialmente el motor Boyd. Los aplausos estallaron en la sala, mezclados con el clic de las cámaras. Y es un honor para mí anunciar que Esquilar Boyd se ha convertido en director de innovación técnica en Alberson Aerospace. Los aplausos atronadores volvieron a estallar. Esquilar, conmovida, sintió una lágrima rodar por su mejilla. Respiró hondo, intentando controlar la emoción que la embargaba. Al fondo de la sala, lejos de los focos y del bullicio, un hombre frágil, sentado en una silla de ruedas, observaba la escena. Delgado, debilitado por los años y la enfermedad, estaba Jeremías Boyd él mismo.
Había pedido estar presente, discretamente, como testigo silencioso de ese momento de justicia. Al terminar la conferencia, Esquilar bajó rápidamente del escenario. Fue directo hacia él. Arrodillándose a su lado, colocó suavemente su mano sobre la de él. «Papá», susurró, con los ojos brillantes. «Tu nombre suena de nuevo». Jeremías esbozó una débil sonrisa, con un nudo en la garganta, mientras a su alrededor la multitud seguía celebrando una victoria largamente esperada. Habían pasado meses desde aquel día histórico. Durante ese tiempo, la motor Boyd había superado con éxito todas las fases de rigurosas pruebas, demostrando una fiabilidad, potencia y eficiencia sin precedentes. Las autoridades aeronáuticas internacionales habían certificado el motor para vuelos transatlánticos, una proeza tecnológica y una victoria contundente para la industria. En los talleres de Alberson Aerospace, cada motor se ensamblaba con un cuidado casi ceremonial. Los técnicos, orgullosos y conscientes de su papel en este renacimiento, trabajaban con respeto por el legado que llevaban en sus manos. El motor en sí, en el corazón de la máquina, era una fusión perfecta de ingenio pasado e innovación presente. Una máquina nacida del olvido, renacida gracias a la pasión y el conocimiento de una hija que se negó a que el nombre de su padre fuera olvidado. En cada fuselaje de los aviones equipados con este revolucionario motor, cerca del reactor, una inscripción grabada en letras plateadas captaba la luz del sol naciente. Diseñado por la visión. Renacido por el legado. Estas palabras resonaron como un solemne homenaje a Jeremiah Boyd, el hombre olvidado, y a Esquilar Boyd, su digno heredero, símbolo de una justicia tardía pero necesaria. Los aviones despegaron ahora con esta doble promesa, la de una visión creativa y audaz, y la de un patrimonio resucitado, llevado hacia el futuro. En el vasto cielo sobre los océanos, el motor Boyd contó la historia de un pasado que se negó a morir y un futuro moldeado por el respeto, la gratitud y el amor.